¿Cuál es el rol principal del fundador o del director general? Y quiero describir, me gustaría que me describa el rol en 3 etapas de la empresa. ¿Cuál sería el rol de un fundador en una empresa, de un emprendimiento de 1 o 2 años? ¿Cuál es su rol en esa etapa? ¿Cuál sería el rol de un dueño en una pyme con un modelo de negocio establecido, que está generando ingresos recurrentes, ya con clientes consolidados? ¿Y cuál es el rol del dueño en una empresa institucionalizada? ¿Existe una diferencia de roles? Me gustaría que me los describiera. A ver, existe una diferencia de la manera como se ejerce el rol, ¿sí? La principal diferencia depende del grado de complejidad, más que del tamaño. O sea, una empresa voy a exagerar, una empresa de un solo producto y de un solo mercado, de un solo segmento de mercado y de una sola fórmula de negocio, que casi no existen, pero sí existen, pues tiene un negocio muy, muy poco complejo, muy sencillo, ¿sí? No manejes una diversidad de fórmulas de negocio, una diversidad de segmentos de mercado, una diversidad de unidades de negocio con diferentes estrategias competitivas. Pues puedes vender $1,000 millones de eso y ser totalmente solar y no tener un equipo directivo fuerte. ¿Por qué? Porque no lo necesitas. ¿Para qué lo necesitas? Y además, si la cancha para crecer todavía es 10x o 100x, pues ¿para qué? Todo es replicar lo mismo y nada más coordinar el creciente tamaño. El problema es cuando crece la complejidad, porque hay más socios, porque hay diversos segmentos de mercado, porque hay más fórmulas de negocio, porque hay más unidades de negocio. Ya no puede el empresario solitario, ya no puede el empresario solar resolver tantas cosas que se presentan, tantas oportunidades que se presentan, tantos problemas que se presentan en tantos frentes diferentes. Y entonces necesita colegiar la toma de decisiones, necesita compartir la toma de decisiones. Entonces, mientras que el empresario de una startup, de una empresa que está iniciando, es un empresario que tiene que estar volcado a la acción, 100% volcado a la acción. ¿Se refiere a la operación diaria? A la operación diaria. Ok. Resolviendo problemas de la operación. En la trinchera, echando machetazos. Ok. ¿Sí? Pero su necesidad de delegar y su necesidad de institucionalizar es muy pequeña, porque ahorita eso le estorba, eso consume mucha energía. Correcto. Lo que necesitamos es encontrar el mercado. Sí. La tarea fundamental de una startup es encontrar el mercado, es crear un cliente y conservarlo. Ese sería el rol del dueño en la startup. Ese sería el rol del dueño en la startup. Entonces, meramente comercial. Competitivo, digamos. Porque no solamente es comercial en el sentido de vender, sino también en el sentido de operar, de dar servicio, de atender las dificultades, de comprar, de todo. Correcto, ok. ¿Sí? En una empresa intermedia, perdón, se me olvidó una palabra muy importante. Ese empresario en esa startup, lo que tiene que hacer al buscar el mercado y al buscar el cliente es validar la fórmula de negocio. Le tiene que dar forma a la fórmula de negocio y tiene que ver que jale, que funcione, que el mercado sí responda, que los costos sí sean los que él estimó, que los proveedores sí le surtieron y sí funcionó, que sí pudo entregar lo que él había concebido y que el cliente queda contento y le vuelve a comprar otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sí? Entonces, su tarea fundamental es encontrar el mercado, construir y diseñar su fórmula de negocio y validarla. ¿Sí? En una empresa que ya tiene eso, que ya validó su fórmula de negocio, pero su empresa todavía no es una empresa grandota, que tenga muchos recursos, ahí el empresario tiene que ser un equilibrista, porque por un lado tiene que seguir manejando la operación, pero gradualmente tiene que irla soltando, tiene que aprender a delegar, tiene que aprender a conseguir gente, tiene que aprender a tomar decisiones en equipo, pero su empresa todavía no es muy grande, no es muy compleja y no tiene muchos recursos. Entonces, tiene que manejar el proceso de institucionalización. Y el proceso de institucionalización, en esa etapa, no es ni un empresario solar volcado a la operación y dedicado a validar su fórmula de negocio, ni un empresario que ya está orquestando un sistema de gobierno y una cultura organizacional.
lo que está haciendo es aprender a multiplicar el valor de su negocio. Y para aprender a multiplicar el valor de su negocio, el equilibrio entre lo financiero, lo organizacional y lo operativo es muy importante. Entonces, su tarea fundamental es la sincronía. Esa empresa ni es solar ni es institucional, está en transición. Y él tiene que sincronizar el camino. Si llega un consultor en ese momento de organización, sobre todo, le va a decir consejo, organigrama, una estructura compleja, y a lo mejor todavía no es tiempo. A lo mejor es un consejero, no es un consejo, un consejero con quien tenga pared de rebote para rebotar sus ideas y sus dudas y sus inquietudes. 3 o 4 o 5 directivos, no un gran equipo directivo, y mucha prudencia para el manejo de los recursos, ¿sí? Entonces, ahí el empresario, su tarea fundamental es sincronizar, ¿sí? Y manejar las transiciones, las muchas transiciones que tiene que vivir. Hay modelos que hablan mucho, muchos modelos organizacionales reconocidos en el mundo, que hablan mucho del manejo de las transiciones en el crecimiento, y esa es la tarea de ese empresario. El empresario de la gran corporación, su rol de dueño tiene que ver con la continuidad, tiene que ver con la permanencia, tiene que ver con la renovación. Su gran chamba es cuidar que las fórmulas de negocio de las que partió se actualicen. Tiene que aprender a adquirir empresas, tiene que aprender a hacer alianzas, tiene que aprender a contratar gente de otro calibre, tiene que aprender a contratar consejeros que a lo mejor son empresarios que tienen más experiencia que él. Es mucho más complejo, mucho más complejo. Y entonces ese empresario que está aprendiendo a renovar, pensando en la continuidad, tiene que pensar en que la empresa marche sin él. Tiene que pensar en la continuidad de la empresa más allá de él. Pero no cuando ya tiene 75 años y ya quiere retirarse. No, a lo mejor desde que tiene 50 años tiene que empezar a pensar en la continuidad. Porque la sucesión, que al final a eso se traduce, la sucesión se construye a través de muchos años. No se improvisa en un año o dos. Se construye a través de muchos años. Y esa es la tarea fundamental de la dueñez en esa etapa. Una pregunta. Cuando hablamos en el ejemplo de la empresa de la pyme, de la empresa mediana, que ya tiene un modelo sustentable, está caminando, está teniendo ingresos, ¿qué pasa si en esa etapa el fundador empieza a preparar el camino para que la empresa funcione sin él? ¿Es prematuro tomar ese tipo de decisiones o tiene que esperarse un poco más de tiempo? No, esa es parte de la querencia. Esa es parte de la querencia, ¿sí? De lo que quiere el empresario. De lo que quiere el empresario. Nadie lo puede obligar, no hay ningún criterio que le pueda decir es que ya te toca o todavía no te toca. No, es cuando él quiera. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene otros intereses, porque a lo mejor quiere hacer otras cosas. A lo mejor se quiere dedicar al arte, o se quiere dedicar a la política, o se quiere dedicar a otras actividades, o a la política empresarial y quiere ser presidente de cámaras y de organismos empresariales. El empresario que no está empalagado con la operación, que no disfruta demasiado la trinchera y que está dispuesto a distanciarse cada vez más de la trinchera, puede hacerlo en el momento en que quiera, ¿sí? En el momento en que quiera, aunque tenga 40 años y aunque su empresa todavía sea una empresa medianita. Claro, cuando es una startup no, ¿verdad? Porque pues, no tiene nada que heredar ni que transmitir a los que le sigan, ¿verdad? Ahí son 7 días a la semana, 24/7. Ahí es full time. Pero la institucionalización sí puede ser previa, no diría yo prematura, porque prematura suena que es fuera de tiempo. No, puede empezar cuando el empresario crea que está listo y quiere, porque tiene otros intereses y porque cree que él puede manejar la empresa desde arriba y no pegada a la trinchera.